Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren muy bien, como dicen todos cuando hacen su enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, vamos a colocar como un fundamento para hacer un recordatorio de las enseñanzas que traemos para poder empezar otro significado, o el significado de la segunda letra con la que se escribe Sem, que también es muy interesante. Ahí vamos a entender muchas cosas de la Escritura. Nosotros sabemos, según lo que nos han enseñado la palabra de Dios y cada enseñanza, cada palabra, cada letra que forma un nombre o cualquier cosa, pues tiene algo escondido. Y generalmente todo tiene que ver con el plan del Mesías, con el plan de la redención. Vamos a leer acá un pequeño resumen que yo hice de todo ese montón que hemos tenido la oportunidad de estudiar, y que es importante para que nosotros podamos entender o como encajar dentro de lo nuevo que el Señor nos va a dar. Dice: cada letra del alefato hebreo tiene sus propias características, ya sea para completar un significado o para traer una profecía. Eso ya lo vimos hace rato. Si usted, eso viene de diciembre 17, pero si perdió el cuaderno puede volver a copiar. O botó la hojita, porque a veces cogemos la Biblia de archivo, metemos ahí, sacamos todo y no nos damos cuenta. Bien, dice: las letras del alfabeto hebreo son importantes en cuanto a sus características. La primera importancia o la primera característica de cada una de las letras es el nombre que tiene cada letra. Cada letra tiene un nombre y eso le da una identidad, le da una identidad, le da algo que nos va a ayudar a nosotros a tener una identificación de acuerdo a lo que vamos a trabajar. Lo otro es el significado. El significado de cada una de estas consonantes define los conceptos o también define interpretaciones. También las letras del alfabeto hebreo tienen unas representaciones. Estas representaciones generalmente son las acciones de Dios sobre una ciudad, sobre una orden o cualquier cosa específica. También nosotros hemos visto que cada una de estas letras tiene una forma de escribir, tanto en la parte antigua como se escribe actualmente.
Cada letra tiene un poder, tiene un poder o una autoridad que nos va a ayudar a identificar qué es lo que el Señor nos quiere decir a través de esa consonante. También cada una de estas consonantes tienen un peso o tienen un valor, y eso nos va a identificar la identidad, nos va a ayudar a la representación y a la interpretación de lo que está escondido detrás de cada una de estas letras. También nosotros hemos hablado de la posición que tiene cada una de estas consonantes dentro del alefato hebreo. Recuerde que ellas tienen una posición, la 1, 2, 3, y cada una de ellas nos va a dar un valor o nos va a dar una interpretación de lo que me quiere decir a mí esa consonante. También cada una de estas letras nos van a contar historias, nos van a hablar de personajes, de familias, de linaje, de descendencia, de sitios, todo este montón de cosas que nos puede dar a nosotros un nombre o una consonante. También estas letras hebreas nos relatan las generaciones y algunas veces nos determinan algunas normas o algunas leyes o unas reglas, ya sean espirituales o sean naturales o terrenales. Estas consonantes, ¿qué representan? Pueden representar un pensamiento, pueden representar una emoción, un sentimiento, unas acciones o hechos, personas con tareas específicas, cosas con interpretaciones ocultas o escondidas. Con la generación de Noé y su familia, se le da un nuevo comienzo a la humanidad para reconciliarse con el Creador. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito que el Señor tiene a través de su palabra? Y es reconciliar al hombre con Él. A través de las generaciones, Dios siempre ha buscado una persona, ha puesto una serie de situaciones para que el hombre busque de Dios, para que el hombre lleguemos a la presencia de Él, para que nosotros, seamos esa imagen y esa semejanza con el Señor. Eso es lo que busca el Señor a través de cada una de las generaciones que Dios le ha dado la oportunidad de quienes quieran oír, entren al plan de salvación o redención, y los que no, pues como dice la Escritura, su cuerpo se quedará en el desierto, como dice la palabra. Ahora, cada generación, Dios siempre tiene y da un tiempo oportuno o extiende un tiempo para que el hombre busque de Dios. Dios siempre nos va a dar a nosotros un tiempo para que nosotros nos reconciliemos, para que volvamos a Él, para que dejemos el mundo, sus deseos y sus pasiones y volvamos otra vez al Señor. Que no le permitamos al mundo que vuelva a colocar el velo en nuestros ojos para no seguir al Señor. Que evitemos todas aquellas cosas que me pueden apartarme a mí del Señor. Recuerde que Adán fue la vasija que se perdió, por lo tanto el Señor la volvió a hacer y es lo que representa el Mesías, es lo que representa a Cristo. Cristo es la nueva vasija, la de honra. A través de Él, así como Él venció cada tentación, así como Él venció todo lo que la Biblia nos enseña, nosotros también lo vamos a hacer si creemos en Él. Si creemos en Él, si hacemos lo que Él nos manda, si hacemos y creemos y actuamos conforme a Él lo dice, nosotros también vamos a ser victoriosos. Nosotros también nos vamos a ir con el Señor el día que el Señor envíe a buscar a los que son suyos, aquellos que venimos caminando para honra y gloria de su nombre. Entonces, eso es lo que el Señor viene haciendo y es lo que el Señor viene trabajando en cada generación
que ha dado la oportunidad el Señor. Nosotros sabemos que desde Adán hasta Noé hubo 10 generaciones y ahí entró el Señor ¿a qué? A traer juicio, pero antes de traer el juicio, el Señor le dio una tarea a Noé y era que le hablara a las naciones, que le hablara a las personas mientras él construía el arca. Muchas veces el Señor nos ha mandado a qué? A hablar mientras nosotros nos preparamos para irnos. Porque nosotros somos el espejo, nosotros somos la proyección de Cristo, nosotros somos la imagen del Señor, en donde la gente tiene que mirar en nosotros lo que cada uno de ellos está buscando. El Señor viene haciendo en nosotros una tarea y el Señor quiere que nosotros seamos esa imagen o esa forma de ser en la que las personas buscan una paz y una tranquilidad. Entonces, así como el Señor le dio esas 10 generaciones a las personas antediluvianas, pero Él continuó y Él venía haciendo. Fíjese que la forma y la manera como Abraham habló del Señor, habló de su Dios, era que donde Él llegaba, Él levantaba un altar. Él construía un altar. Él hacía sacrificios donde él llegara a Harán, a Canaán, a Gosén, a donde él llegaba, él lo primero que hacía era hacer un altar. ¿Para qué? Para hablarles a ellos de qué? Del Señor, del Dios que él estaba conociendo y que ya lo sabían, pero que estaban desviados. Entonces, esa es la función que nosotros debemos de cumplir. Por eso dice la palabra del Señor que Abraham tenía mucha gente. Abraham tenía, y esa forma de predicar, esa forma de adorar, esa forma de levantar altares, fue lo que llevó a que Dios le diera riquezas a Abraham. Por eso dice que él era un hombre riquísimo. Y nosotros no hemos entendido que una cosa es buscar las riquezas del Señor y cuando mi corazón, mis ojos y todo está en el Señor, Dios me puede dar la prosperidad por otro lado. Pero nosotros estamos haciendo lo contrario. Nosotros estamos buscando la prosperidad en el mundo, buscando y por último, si me queda tiempo, lo hago con el Señor. Eso no funciona así, porque nosotros estamos invirtiendo los papeles, estamos invirtiendo las polaridades. Entonces, fíjese que la tarea o digamos la forma, la manera como el Señor ha enriquecido a muchos es porque se entregaron al Señor. Porque siempre levantaban, porque siempre hablaban, porque siempre caminaban de acuerdo a lo que ellos conocían hasta esos momentos. Ahora, dice, con la generación de Noé y su familia, se le da un nuevo comienzo a la humanidad para reconciliarse con el Creador. Dios nos ha dado a nosotros, a través de la obra de Cristo, llevamos 2024 años, donde el Señor nos ha dado a todas las generaciones la oportunidad de volver al Señor. Para que cuando esa persona le entregue su alma al Señor, le entregue su espíritu, el Señor sabe que en el día postrero se levantará para la vida eterna. Entonces nosotros debemos, vuelvo y les repito, debemos de estar preparándonos para ese momento, para ese evento el cual nosotros estamos preparándonos porque el mismo Señor Jesús lo dice en su palabra. Estamos viendo los diferentes temblores, estamos viendo los incendios, estamos viendo las plagas, porque ahí están las Naciones Unidas, están estas entidades que gobiernan el mundo, trayendo una serie de situaciones, ¿para qué? Para volver a tomar al hombre, volverlo a encerrar. ¿Por qué? Porque ellos necesitan controlar a las naciones. Yo no sabía que la plaga, esta X que se dio en la China, ellos ¿cómo la controlaron? La controlaron porque el gobierno mandó a sellar las puertas de los apartamentos de las casas de ellos y allá los dejaron encerrados hasta cuando no pasó la pandemia. Y ahí veía uno y yo decía, Dios mío, ¿hasta dónde podemos llegar
el hombre, porque el mismo hombre es el que está poniendo todo, el mismo hombre es el que está trayendo las enfermedades, porque eso lo dice la Escritura. Por mi afán de querer tener, yo termino haciendo pactos con el demonio, haciendo pactos con el que no es, y voy a terminar en problemas. Y yo decía, Dios mío, y eso ya es un boom. Yo no sé si tienen programado, según lo que he leído en las redes o en las páginas estas de las que yo estoy inscrita para conocer un poco sobre eso, es a partir de mayo, donde todo vuelve a comenzar como el tiempo de la pandemia que acabamos de pasar. Entonces, no sabemos cómo el Señor nos va a cuidar, como decía, podrá venir las plagas, podrá venir, pero siempre tenga en cuenta esto en su corazón, hermano. No es el miedo, no es el temor a lo que el mundo va a vivir, porque detrás de todas estas cosas que nos dice la palabra que el hombre va a vivir, siempre hay una palabra, una promesa que el Señor va a guardar a su pueblo. Pero va a guardar a su pueblo, pero el que está caminando con él, el que está permaneciendo con él, el que está con él, el que está allá afuera en sus deleites, allá seguramente lo cogerá el bicho o la situación o lo que sea. Porque eso lo dice la palabra. El que está conmigo, nada le va a pasar, y cualquier enfermedad, nada nos puede tocar. Entonces, eso es lo que dice la palabra del Señor. Si usted mira las plagas, si usted mira todo lo que nos habla el Señor, siempre para cada evento, para cada situación en la que el mundo va a vivir, siempre hay una promesa de que el Señor va a guardar a su pueblo, que el Señor va a guardar a sus hijos, que el Señor va a guardar a aquellos que estamos bajo su cubierta, que estamos caminando de acuerdo a lo que Él nos ha enviado y de acuerdo a lo que Él nos ha puesto. Bien, dice Noé. El significado de Noé tiene que ver con el reposo, con el descanso. Noé, sabemos nosotros que tuvo 3 hijos, Sem, Jafet y Cam. Sabemos que Sem significa fama, autoridad, carácter, nombre, ser elevado. ¿Qué representa este nombre? El nombre de Sem representa 2 elementos, representa el fuego y representa el agua. Ya tuvimos nosotros la oportunidad de estudiar el fuego, de estudiar los significados de la palabra Sem, pero la primera, que es la S. Ya tuvimos la oportunidad de conocer, de meternos dentro de este mover, y ahora lo que vamos a aprender y lo que vamos a conocer es la otra consonante con la que se escribe Sem, y es la M, o que en el hebreo se llama la Mem. Fíjese que esta letra o este nombre Sem tiene un poder. ¿Cuál es el poder que tiene este nombre? Dice, cuando Set nació, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Dice la Escritura que con Set fue que ellos empezaron a invocar el nombre del Señor. Dicen que es este, que es aquello, pero el Señor dice, en mi nombre, pero Jesús nunca dice, es este, no, en mi nombre echarán, en mi nombre sanarán, en mi nombre. Él estaba diciendo que el nombre de Él, que el nombre de Él echaríamos fuera, y en su nombre haríamos proezas, como dice la Escritura. El poder que tiene el nombre del Señor, usted lo va a obtener, o usted lo va a alcanzar, o usted lo va a usar cuando crea en Él, cuando creamos en nuestro Mesías, cuando creamos en aquel que lo envió para hacer una tarea, para liberarnos de la muerte, para perdonar nuestros pecados y para prepararnos para el día en que el Señor venga por cada uno de nosotros, los que venimos trabajando y buscando nuestra redención y la vida eterna por la cual nosotros venimos trabajando. Ahora, habíamos hablado que esta palabra Sem tiene un peso.
o la letra SH o S, para que usted me entienda, dice que el peso de esta letra es el número 3 o 300, que haciendo la gematría me da el número 3. Este número 3, recuerde que estudiamos qué significaba consumado es, que también vimos las manifestaciones divinas, también trabajamos sobre las perfecciones y también vimos lo que tenía que ver con la resurrección. A eso es que hace referencia el Señor, a eso es lo que hace referencia esa generación de Sem, en donde todo el plan de redención, el plan del Señor para que usted y yo nos preparemos para la vida eterna, para que usted y yo nos preparemos para irnos con el Señor, pues está dado a través de este hijo de Noé, que significa, o que de allí viene Abraham, luego viene Isaac, Jacob, David y el Mesías, que es el fin de esa, como esa cadenita que es la que nos habla la Escritura. Bien, vamos entonces a estudiar la consonante Mem, ¿ya? La M, vamos a estudiar la letra M, la de mamá, la de Martín Caballero, que corre ligero. Vamos a estudiar la segunda consonante del nombre de Sem, y es la letra M, o en el hebreo la letra Mem. Es importante saber el lugar en donde puede encontrarse. Mire, para el hebreo, para el lenguaje del Señor, es muy importante en dónde se encuentra esta letra. Si está al principio, es porque me está dando la oportunidad de cambiar de una situación a otra. Si de esta letra M está al final de la palabra, quiere decir que ya no hay opción, ya se cerró el ciclo y no hay opción de cambio. Por eso dice que es importante saber en dónde se encuentra ubicada esta consonante M, si está al principio de la palabra o está al final de una palabra. Ahorita vamos a mirar para que usted me entienda lo que estoy hablando. Cada una de ellas, sea al principio o sea al final, cada una de ellas tiene un significado y tiene un proceder. Vuelvo y le repito, si está al principio es lo que se llama una mem abierta, es decir, que hay opciones de cambio, hay opciones de entrar de un lugar a otro. Pero si esta letra mem está al final de la palabra, es lo que se llama la mem cerrada o lo que se llama la mem sofit, que es al final de una palabra. Y esa tiene ya otro significado, tiene un valor mayor, pero que de todas maneras tienen algo muy importante. Dice, esta letra se escribe de dos maneras, al inicio o al final de una palabra. Por ejemplo, vamos a escribir la palabra Mesías. La palabra Mesías inicia con la M, ¿cierto? Con la M abierta porque va al principio. El Mesías está abierto para aquel que quiera llegar a él, para aquel que quiera entrar por su puerta, para aquel que quiera obedecer a su palabra, para aquel que quiera caminar con él, para aquel que quiera desarrollarse en la fe del Hijo de Dios. ¿Ya? Nosotros decimos Mesías, pero en el hebreo se dice Mashiach, es lo que yo encontré. Algunos dicen Mesías, otros dicen Mashiach. Bueno, de todas maneras encontramos que esta palabra Mesías, que inicia con la M, significa ungido. En el hebreo, la palabra Cristo significa ungido. En el griego, la palabra Christus no es Cristo, sino Christus, significa Mesías, pero la palabra Jesús no la encontramos en el hebreo porque esa palabra no existe en el lenguaje hebreo. Lo que encontramos es la palabra Mesías, o es la palabra ungido, o es la palabra escogido, o es la palabra apartado, o es la palabra separado. Lo que pasa es que cuando uno
está estudiando, uno está encontrando que en ciertos momentos la Iglesia romana, los distintos concilios en los que se reunieron las personas, los grandes, ellos fueron cambiando, fueron sacando, fueron poniendo lo que a ellos les convenía y fueron sacando la verdad del Señor. Por eso nosotros encontramos muchas cosas. Usted lee la Biblia y a veces uno dice, bueno, es Primero Reyes, es esto. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a analizar, encuentra uno que la Biblia hebrea, la forma y la manera como están escritos los libros o como están ubicados es diferente como nosotros tenemos la Biblia. ¿Por qué? Porque esta Biblia la hizo Roma, los sacerdotes católicos, y por eso nosotros nos guiamos por ella. Pero cuando uno va a la Biblia hebrea, uno encuentra otro montón de libros, otro montón de cosas que a nosotros nos prohibieron leerlo y nos prohibieron tenerlos en cuenta, y ahí encontramos muchas cosas, ¿ya? Entonces, eso es empezar a cambiar mi forma de pensar y la forma de ver las cosas. Otra palabra que empieza con M es Moisés. Es decir, que la palabra Moisés inicia con la M abierta. ¿Por qué? Porque está al inicio o al principio de la palabra. Entonces, y la palabra Moisés, nosotros nos la tradujeron Moisés, pero en el hebreo se dice Moshe. Moshe, como se dice en la palabra, que significa salvar. Ahora, recuerde esto, que el nombre Moshe no se lo puso el padre a Moisés, se lo puso la egipcia. La egipcia fue la que le puso el nombre a él y le dijo Moshe, que significa salvado de las aguas. ¿Sí me hago entender? Ojo con eso, porque es que el padre le dio el nombre. No fue el padre, no fue el creador, fue la hija del faraón quien le puso el nombre a Moisés, que significa salvado de las aguas. Ahora, aquí vamos a mirar una palabra que inicia con la M abierta y termina con la M cerrada, y esta palabra es agua. La palabra agua en el hebreo se dice main, la M, la A, la Y y la M al final. Es decir, que iniciamos la palabra agua con la M abierta y terminamos la palabra agua con la M cerrada. Creo que ahí está, ¿sí hay algo? ¿No? Ah, bueno. Bien, ahora fíjese que me llamaba la atención la palabra agua en el hebreo, que se dice main o mayin, se escribe mayin y se dice main. Empieza con la M abierta, vuelvo y le digo, y termina con la M cerrada. ¿Qué quiere decir? Eso lo vamos a estudiar porque, mira, hermano, esta consonante nos va a enseñar cosas extraordinarias. Así como la letra S, nosotros vimos grandes cosas y el Señor nos enseñó grandes cosas, pues esta sí que más nos va a enseñar. Y es importante conocer qué es lo que me enseña a mí el lenguaje del Señor para poder entender de qué es lo que me está hablando el Señor. ¿Por qué el Señor convirtió el agua en vino? ¿Por qué el Señor hizo esto? ¿Por qué el Señor hizo aquello? Y todo se relaciona con el agua. Entonces vamos a ir mirando y vamos a ir analizando qué tan importante es este elemento que es vital para el ser humano. Nosotros como seres humanos, no sé si es entre el 70 y el 75% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, como dijo Martín un día, yo no estoy gordo, yo estoy inundado, porque tengo mucha agua. Entonces, toca sacarla, ¿por qué? Porque nosotros somos agua. Somos más agua que cualquier otra cosa. Entonces, fíjese que miraba en la Biblia interlineal la palabra agua, que se dice main, y resulta que de pronto las personas que estudiamos en el colegio y que vimos química, el símbolo del agua es H2O. Eso es lo que significa en química
el agua, ¿cierto? Entonces yo me puse a mirar que el hombre o el agua está formada por 2 de hidrógeno y por 1 de oxígeno. Todas las cosas que hay sobre la tierra y todo lo que respira tiene oxígeno, tiene hidrógeno. Todo lo que hay, las piedras y eso no, porque eso no tienen vida. Los que necesitamos el oxígeno, los que necesitamos el aire, somos nosotros, son las plantas, son los animales. Es todo lo que respira, dice el Señor en su palabra. Ahora, fíjese que el agua está formada por 2 de hidrógeno y por 1 de oxígeno. Dice lo que a mí me llamaba la atención. Yo dije, quiero mirar, y dentro de este hidrógeno y este oxígeno hay unos espacios. Y hay unos espacios dentro de esta molécula, que es la menos pesada, es la que casi no pesa dentro del cuerpo, dentro del universo, es lo que más hay, hidrógeno y oxígeno. Eso fue lo que cogió el Señor, ¿para qué? Para darnos a nosotros el aire y para darnos a nosotros vida. Cuando uno entienda, cuando nosotros comprendamos que el Señor usó los 7 espíritus, la sabiduría, la inteligencia, el consejo, todo lo que me habla el Señor, eso fue lo que Él utilizó para crear todas las cosas. Por eso el Señor, ¿qué nos dice? Busque la sabiduría, pero la del Señor, porque es que Él es el que conoce todas las cosas. Él es el que sabe todas las cosas porque Él fue el que lo creó. Él es el que hizo todo y por eso nosotros tenemos que irse a buscar al Señor para que Él me ayude en mi sanidad, en mi corrección, en todo lo que tenga que ver con mi vida y relacionado con Él. Yo tengo que buscarlo a Él para que Él me ayude en todos los problemas que yo tengo a nivel del cuerpo. Dice en hebreo, me llamaba la atención que la palabra hidrógeno en hebreo se dice meiman, y meiman significa hidrógeno. Y yo decía, vea usted que meiman, que viene de la raíz main, o sea, el hidrógeno viene del agua. Eso es lo que me está diciendo la escritura, que el agua que está formada por 2 hidrógenos, por 2 moléculas, por 2 partes de lo que hay en el universo y 1 de oxígeno, ¿para qué? Para formar lo que nosotros necesitamos para poder vivir. ¿Sí me hago entender hasta ahí? Bueno. Ahora, fíjese que me llamaba la atención que la palabra hidrógeno viene de la raíz del agua. Eso es, o sea, el agua es la que tiene todo lo que usted necesita. Y si no es que usted diga, el Señor tiene todo y toma agua aquí porque como tenga todo lo que yo... No, aquí está hablando de la palabra. Está hablando de las escrituras. Está hablando del trabajo y la tarea de limpieza, de santidad, de purificación que va a hacer la escritura dentro de mí. Porque nosotros, dentro de nosotros, pues tenemos el hidrógeno y tenemos el magnesio, el potasio, el calcio, el magnesio, todo ese montón de elementos químicos, nosotros lo tenemos porque nosotros somos del polvo de la tierra. Y una molécula, un polvito que usted vea, tiene 75 elementos. Y de esos es que el Señor nos formó. Por eso nosotros necesitamos tomar calcio, necesitamos el oxígeno, necesitamos el potasio, porque nosotros somos polvo, nosotros somos tierra, y nosotros por eso necesitamos todo ese montón de cosas, y la gente prefiere las pepitas de calcio, porque eso ahora es un boom. Ahora es un boom de que tome magnesio, tome manganeso, tome no sé qué, pero ¿por qué mejor no comemos los alimentos que el cuerpo está diseñado para que procese el alimento, saque lo que le sirve para el cuerpo y el resto lo deseche? Pero nosotros compramos los medicamentos que valen un montón de plata. Y como me decía mi hermano, me decía, mija, eso no se ponga a tomar vitaminas, que proteínas, que no sé qué, porque es que usted ya el cuerpo, ya por su edad, el cuerpo no le recibe eso.
De todo eso que usted, que el magnesio, que el no sé qué, que el no sé cuál, usted se lo toma y el cuerpo le coge el 1% de eso y el resto lo bota. Es como si usted cogiera su dinero y lo botara al aseo. Y nosotros no, pues vamos a tomar vitamina C y compramos las pepitas esas. ¿Por qué no comemos naranja? ¿Por qué no tomamos limón? ¿Por qué no tomamos elementos? ¿Qué vitamina E? ¿Por qué no salimos al sol para que la piel absorba los rayos del sol? No, nosotros se nos hace más fácil gastar ese montón de plata en pepas. ¿Para qué? Supuestamente para yo estar bien. Y resulta que yo tengo que mirar cuál es el problema que yo tengo. Nosotros somos que el mismo cuerpo, por eso el Señor manda las frutas de temporada. Porque esa temporada, estamos en temporada de aguacate, coma aguacate porque eso es lo que necesita su tierra. Estamos en la época de los mangos, coma mango porque eso es lo que necesita esa temporada su cuerpo. Que estamos en la temporada de la guayaba, pues coma cosas de guayaba porque es la vitamina, es la proteína, es el fruto que más vitaminas tiene exceptuando el aceite. Entonces, y nosotros no queremos. Es que no me gusta la fruta. Ah, bueno. Entonces vaya, gástese montón de plata comprando pepitas cuando el cuerpo no está diseñado. Como la persona que toma. El cuerpo no está diseñado para eso. El cuerpo no está diseñado para que usted tome licor. ¿Por qué? Por eso la persona se emborracha, por eso la persona pierde el control, la persona se le altera la visión, se le altera, se le enreda la luenga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el cuerpo no está diseñado para eso. Por eso el cuerpo sufre todos los trastornos, porque el cuerpo no está diseñado ni para el fumar, ni para el licor, ni para todo ese montón de cosas que hay allá afuera. El cuerpo está diseñado para que usted coma carne, verduras y todo lo que nos da la naturaleza. Lo que es comible dentro de lo que dice el Señor. Fíjense que yo leía, y creo que, no sé si se lo mandé a usted o no, y yo me reía, porque yo decía, Señor, la ignorancia del hombre, y la gente come cuento. Entonces un señor decía, cogió un vaso con agua y salió una imagen, no tome agua porque no sé qué, y pum, la botaba. Cogió una naranja, no coma cítricos porque no sé qué, botó el cítrico. Cogió el pan, que no coma pan porque no sé qué. Y todos los alimentos, algo malo tenía. Y yo decía, bueno, ¿entonces de qué vamos a morirnos de hambre? Vamos a morirnos de hambre, ¿por qué? Porque los grandes estudiosos o son personas que a lo mejor ni han estudiado nada de eso, que no conocen la palabra de Dios y que le están prohibiendo, según lo que dice la Escritura, llegará el tiempo en que le prohibirán comer, le prohibirán un montón de cosas y por eso el hombre está enfermo. Porque nosotros no le estamos dando lo que el cuerpo necesita para que luche y batalle contra lo que se está presentando. El mismo cuerpo tiene el sistema inmunológico que pelea, que lucha y que batalla en medio de una enfermedad. Pero si usted no le da de comer, si nosotros no hacemos lo que el Señor dice en su palabra, yo siempre le digo, Señor, dice que todo es bueno. Todo en extremo no, pero sí hay que hacer lo que dice la Escritura. Y fue a comer carne el Señor, que la carne no sé qué, y pum, botó la carne, y yo decía, la de cerdo sí, pero la de vaca no. ¿Ya? Pero es eso, hermanos, si nosotros no le prestamos atención a lo que dice la Escritura, nosotros mismos vamos a estar en condiciones que no vamos a ser capaces de aguantar todas las situaciones a nivel de salud que se vienen. Porque el cuerpo tiene que enfrentarse a esas cosas, el cuerpo tiene que enfrentarse a toda esa cantidad de plagas y de enfermedades y situaciones que viene para el hombre. Porque eso lo dice la Escritura. Bien, ahora sí. Dice, les recuerdo que cada consonante tiene características que la identifican dentro del plan del Señor para la redención. Les recuerdo, cada consonante tiene su nombre, el significado, lo que representa, la escritura moderna, la antigua, el poder, el peso, la posición dentro del alefato. Una historia nos puede contar
la consonante, o también pueden estar establecidas por leyes o por leyes celestiales ocultas para el hombre. El nombre de la segunda letra que forma el nombre de Sem es la M. ¿Qué significa esta consonante? Significa aguas, significa conciencia, discernimiento. La Mem significa Torah o instrucciones. La Mem significa el útero, el espíritu del Señor, las palabras que salen de la boca del hombre, la sabiduría, el conocimiento, la inmersión. Fíjese que nosotros en el nuevo pacto se llama bautizo. Esa es la palabra griega, bautismus. Eso significa. Pero en el hebreo la palabra es inmersión. Por eso el Señor dice, sumérjalo, métalo, lávelo con agua. Y lo que no se puede lavar con agua y es resistente al fuego, hay que ponerlo al fuego para santificarlo, purificarlo. Y ahora hay una parte de la escritura que me puse a pensar y analizando, cuando la vasija es utilizada mal dentro de los parámetros del Señor, el Señor da una orden. Y si la vasija es de barro, dice, como esa vasija fue utilizada para no honrar mi nombre, quiébrela, pártala y échela por fuera. Entonces fíjense que aquí lo que el Señor dice, hay unas cosas que se pueden lavar, hay otras que se pueden poner al fuego y otras que no fueron usadas para honrar al Señor van a ser quebradas, van a ser partidas. ¿Para qué? Para volver a ser, en el caso de nosotros, si estamos utilizando nuestro cuerpo, estamos utilizando lo de nosotros no para honrar al Señor, pues el Señor va a buscar la forma y la manera de cómo llevarnos, ¿para qué? Para volvernos a hacer, para volvernos a poner dentro de la sintonía con el Señor. También dice que en inmersión, es decir, la palabra men significa inmersión, que es lo que nosotros conocemos como bautismo. La limpieza, la pureza, la sanidad, la unidad, unión, luz, permanecer, añadir, dar, convocar y mandamiento. Todos esos significados es lo que tiene esta consonante, que es la M, y que la M en el hebreo representa las aguas, representa el agua, y el agua nosotros sabemos que representa el espíritu, representa la palabra, representa las naciones, representa la muchedumbre, representa el pueblo y representa las naciones de la tierra. Entonces, fíjense que eso es importante. Si usted, a ver si me acuerdo de esta comparación. Cuando el Señor le dijo a Abraham que la descendencia de él sería como las estrellas del cielo y como las arenas de la mar. Pero él estaba hablándole, era de la tribu del norte. Pero a Jacob, el Señor le dice que los hijos de él serían como la descendencia, que la descendencia de él sería como las aguas. Cuando se habla de las aguas en la Biblia, se está hablando de las tribus del norte, se está hablando de los hijos de Efraín, porque la Biblia dice que los hijos de Efraín se mezclarán con las naciones de la tierra. Por eso el Señor vino ¿a qué? A las naciones, vino al reino del norte. Por eso la obra, el primer milagro, ¿dónde lo hizo el Señor? En Canaán. ¿Dónde queda Canaán? En el reino del norte. El Señor no vino por los del sur, porque Él dijo, es que ellos ya están, ellos ya son. Yo vengo por las ovejas perdidas, por los que se mezclaron, por las 10 naciones
que son los hijos de José y el resto de lo que me habla el Señor. ¿Sí me va a entender ahí? Eso es lo que me está diciendo el Señor. Por eso cuando se habla de aguas, se habla de naciones, se está haciendo referencia a las tribus del norte, es lo que me dice la Escritura, lo que me habla la palabra de Dios. Ahora vamos a leer unos testigos de lo que tiene que ver con la consonante M. Busquemos por favor Génesis 1:2. Génesis 1:2. Dice así la palabra del Señor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjese, ¿de qué nos está hablando ahí? La forma y la manera como el Espíritu del Señor se movía. Como el Espíritu del Señor estaba esperando a que Dios diera la palabra, la orden para Él actuar, para Él hacer. Por eso el Señor dice que nosotros somos guiados por el Espíritu y nosotros tenemos que dejarnos guiar y obedecer a lo que el Espíritu Santo nos habla, nos enseña, nos instruye, porque Él es el que conoce qué hay en el corazón de Dios con respecto a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios va a hacer con usted? ¿Qué es lo que Dios va a hacer conmigo? ¿Qué es lo que Dios va a hacer con cada uno de los que formamos parte del cuerpo de Cristo? Entonces fíjense que aquí el Señor está diciendo que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Es decir, que estaba moviéndose alrededor y por todos los lados. Apocalipsis 17:1. Fíjense que empezamos con Génesis y terminamos con Apocalipsis. Apocalipsis 17:1. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino uno de los 7 ángeles que llevaban las 7 copas y me habló. Ven, que te voy a mostrar el juicio de la célebre ramera que se sienta sobre las grandes aguas. Un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. Fíjese que el mismo juicio o lo mismo que hacía el Espíritu del Señor al inicio de la creación, al inicio de todo lo creado, lo está haciendo al final de todo. Y nosotros sabemos, según lo que me enseña la Escritura, que las aguas representan las naciones, que las aguas representan las personas, que las aguas o la muchedumbre representa la gente. Por eso el Señor dice, el Espíritu de Dios está sobre las naciones. Y el que quiere recibir, el que quiere aceptar, en ese momento el Espíritu de Dios entra y hace la tarea para la cual el Señor lo envió. Convencernos de pecado, de juicio y de justicia. Formarnos, instruirnos, empezar una de las tareas más duras y más difíciles para nosotros, no para el Espíritu de Dios, sino para nosotros los creyentes, y es cambiar la forma de pensar. Esa es una tarea que nosotros tenemos, porque vuelvo y le repito, según lo que dice Romanos 12, si yo no cambio mi forma de pensar con respecto a la codicia, con respecto a la idolatría, con respecto a las cosas del mundo, mi vida seguirá siendo del mundo, seguirá siendo allá afuera, no tiene nada que ver, así diga, gracias a Dios, pero ¿a cuál Dios? ¿Al dinero? Porque yo no puedo decir que estoy con el Señor si mi caminar está allá afuera. Si mi Dios es el dinero, si mi Dios es mi trabajo, o cuál es el Dios. ¿Ya? Entonces, por eso aquí el Señor está diciendo que el Espíritu del Señor se está moviendo en nosotros. Fluye, se mueve en nosotros porque quiere hacer su obra, quiere desarrollar, quiere transformar nuestra forma
¿de qué? De pensar. Así usted quiera, luche o batalle por usted, es que yo no quiero hacer, pero si seguimos pensando, ¿cómo lo vamos a hacer? Si yo no cambio mi manera de pensar. ¿Ya? Entonces, por eso aquí vuelvo y le digo lo que dice el apóstol Pablo. Si no cambiamos nuestra forma de pensar, mi vida no va a cambiar. Mis acciones, las cosas, yo no las voy a cambiar. Voy a seguir siendo la misma persona. La gente dice, tantos años en el Señor y usted sigue siendo igual. No he visto, no veo testimonio, no me cuadra, no me sirve no me sirve. ¿Para qué va la iglesia? Si aquí llega usted a enroscarse y a pelear y todo, ¿para qué va? Y eso sí cala, ¿cierto? Uy, Dios mío, pues sí, tiene razón. Y ¡pum! Entró el diablo y empezó a trabajar en su mente. Porque eso sí lo cogió, pero lo otro no. Pero eso es importante, hermano. Por eso Pablo dice que debemos de sacar los pensamientos naturales por un pensamiento espiritual. Tenemos que buscar qué me dice el mundo y tengo que buscar qué me dice la Escritura. Si soy un hombre espiritual, si soy un hombre o una mujer que adoro y busco del Señor, pues yo tengo que buscar las cosas del Espíritu. Allá el hombre que esté haciendo lo suyo, allá déjelo, porque en su momento Dios lo traerá, con o sin, pero lo traerá. ¿Ya? Y lo único que tenemos que orarle al Señor es que no toque su integridad, Señor. Tenga misericordia, no toque su integridad, que era lo que yo le oraba al Señor con el comportamiento de Cristian cuando se murió el papá, porque él estaba en la adolescencia, se murió el papá y eso era terrible la situación con él. Y yo lo único le dije, yo se lo entrego, usted mire a ver qué hace, fórmelo, instrúyalo, pero lo único que digo es, no toque su integridad física, que le parte una pata o que se muera antes de tiempo. Eso es, Señor, lo único que le pido es eso. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos hacer más nada. Usted no puede ponerse a pelear, pero tampoco puede para patrocinar las cosas del hombre. Porque yo estaría también abonándole para que siga, para que continúe y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Esa no es la tarea de nosotros. La tarea de nosotros es mostrar un ejemplo, ayudarles en oración y tampoco cantaletearle porque sí, qué peor. Se engrosa su corazón, se nubla y no quiere. Y cuando usted va a hablar, ya me voy a dar de la Biblia, me voy. Entonces mejor no diga nada y espere, porque acuérdese lo que dice la Escritura. Usted no es profeta en su casa. Los demás verán, pero los de su casa no verán lo que Dios está haciendo con usted. Así de sencillo. Entonces, ¿para qué nos afanamos y nos angustiamos, nos arrancamos los pelos de la cabeza? Esperar a que Dios haga, esperar a que Dios sobre y decirle, Señor, que cuando usted vaya a venir, mi familia esté lista también para eso. ¿Ya? Ese es el objetivo. Entonces, fíjese que el Señor que dice, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, el Espíritu Santo viene cumpliendo la misma función. El Espíritu Santo, ¿qué tarea está haciendo? Moviéndose en cualquier momento, en cualquier cosa. Está ahí ¿para qué? Para traernos el mensaje, para traernos la palabra, para traernos la convicción. No lo haga, es pecado. Mira, esto trae juicio. Mira, eso es lo que está haciendo el Espíritu de Dios sobre nosotros o dentro de nosotros, porque si yo recibí al Señor, si yo tengo mi fe en Él, si yo creo en Él, el Espíritu de Dios está dentro de mí. ¿Ya? Y Él es el que está convenciéndome de todo. Y cuando voy a hacer algo, la Biblia me dice esto, la palabra de Dios me dice aquello. Entonces viene la batalla y la lucha. Pero otra cosa es que a usted el Espíritu Santo le dice, oiga, ¿usted qué está haciendo ahí? Pero usted sigue. Oiga, pero usted es oídos sordos, pues el Espíritu Santo no lo va a obligar. Va a dejar que usted sucumba, va a dejar que usted termine donde Dios no quería, y ya la culpa de quién es suya, porque nosotros no quisimos tomar la dirección que nos está dando el Espíritu de Dios.
Porque, hermano, después de que uno se meta en una obra de la carne, nosotros vamos a luchar mucho, mucho por salirnos de allá. Por eso cuando usted vea que se está metiendo sobre una obra de la carne, huya como lo hizo José. Póngale una hasta aquí a esa situación, cierre la puerta, haga lo que debe hacer para que usted después no se vea en problemas aún mayores, como dice la Escritura. Fíjese lo que nos está diciendo el Señor. ¿Qué representa esta letra M en el hebreo? 1, representa la gente. 2, representa las naciones. 3, representa la muchedumbre. Personas, también representa el nacimiento, también representa aguas, también la M representa caos y también representa la sangre. Apocalipsis 17:15. Dice Apocalipsis 17:15. Me dijo además, las aguas que has visto donde está sentada la ramera son ¿qué? Pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Fíjense que aquí ya la Escritura me está diciendo qué representa el agua, qué representa ese precioso líquido, qué representa estos elementos en la vida de nosotros y dentro del plano espiritual, qué representa el agua. Entonces, la misma Escritura me está diciendo que son ¿qué? Los pueblos, las muchedumbres, o sea, las multitudes, las personas, las naciones y las lenguas, es decir, las formas de hablar, las etnias y todo eso es lo que representa el agua. Otra representación de esta consonante M significa la Torá. Cuando hablamos de Torá, estamos hablando de los 5 primeros libros. Recuerde que Pablo siempre decía, lo que dicen las Escrituras. Cuando Pablo dice lo que hablan las Escrituras, se está refiriendo a la ley de Moisés, a los salmos y a los profetas. No es más lo que Pablo, porque en la época de Pablo ni existía la primera carta de Pedro, ni existían los evangelios, nada. Ellos se basaban, Pedro, Juan, Judas, el mismo Señor Jesús dejó muy claro cuál es la base sobre la cual nosotros debemos de conocer y entender el mensaje del Señor, que son los salmos, los profetas y la Torá o los 5 primeros libros de Moisés o de la ley de Dios, como comúnmente se llama. Entonces, el agua representa la palabra, representa la Torá. Proverbios 18:4 y dice así, aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Ojo con eso, lo que yo les decía a usted. Lo que hablamos es lo que me va a llevar a mí a identificarlo, es lo que me va a llevar a mí a moverme, porque recuerde lo que nos enseña el Señor. El Señor dice que las palabras son espíritu. Y el espíritu debe cumplir la palabra, el mensaje, el sonido para la cual usted la envió. Si nosotros hablamos de pereza, el cuerpo, el espíritu, la palabra, la va a llevar a que usted tenga pereza porque usted la envió para él. Cualquiera, por eso dice que aguas profundas son las palabras que salen de su boca. Por eso, vuelvo y le repito, tengamos cuidado cuando nos sentamos a hablar, cuando nos sentamos a decir cosas, no escuche de pronto las conversaciones de las personas del mundo, porque hablan de cosas, sus chistes baratos, sus cosas, y uno termina impuro, termina contaminado con todo ese tipo de cosas. Y cuando uno se da cuenta, uno dice, ay, pero yo ¿por qué? Como que tengo pereza,
como que esto, como que ya no lo encuentro. ¿Por qué? Porque lo que usted escuchó, lo que usted participó, la llevó a ¿qué? A menguar su relación y empieza el espíritu, empieza la debilidad a rodearle el espíritu, Satanás, el demonio, ¿a qué? A buscar cómo usted se aleja más y más de las cosas del Señor. Por eso uno cuando se da cuenta dice, uy, Dios mío, llevo 10 días que no leo la Biblia. Uy, Dios mío, llevo tanto tiempo que no voy a la iglesia. ¿Por qué? Porque perdemos la noción de todas las cosas. Y esa es la tarea del diablo, colocarnos un velo para que usted no continúe buscando al Señor. Busque, como dice el Señor, hacer sus cosas los días que no haya culto. Busque hacer las cosas los días que no tengamos que venir a la congregación. Haga sus obras, haga sus cosas, pero los tiempos de la congregación que sean para que usted busque del Señor. Porque eso lo estableció el Señor, ¿ya? Eso lo estableció el Señor, ¿para qué? Para que nosotros nos mantengamos alimentados. O yo le pregunto, ¿usted come cada 8 días? No, ¿cierto? Comemos hasta 6, 7 veces en el día si nos dan, ¿cierto? Y no nos interesa, y qué rica la comida, y todo ese montón de cosas. Pero ¿por qué con una facilidad nosotros nos enfriamos con las cosas de Dios? Es que es una facilidad, no solamente ustedes un solo día, a mí me pasa. El domingo que yo estaba cuidando a mi mamá, ese día no pude leer porque tuve que irme temprano y a ella no le gusta que a ella le molesta porque ella quiere escuchar solo la paz. Ella no quiere escuchar nada, ni nada. Y yo ese día, todo el día yo me siento como rara, me siento como que no he comido, pero entonces uno tiene que esperar, lógico. Yo llegué al otro día, en la tarde, y yo me senté, fue a leer, pues dice, es que me hace falta algo, es como si me faltara una prenda de vestir. ¿Por qué? Porque ya hay, digamos, una secuencia, no costumbre, porque las costumbres no son buenas, sino que es un deleite, es como una necesidad de buscar, de leer la Escritura, ¿ya? De poder oír el mensaje, de oír las enseñanzas que uno dice, Señor, tan bonita la palabra. Y como, ojalá que uno pudiera retener todo ese montón de sabiduría. No, uno retiene cuando la palabra, ya me dieron, esto fue lo que me sirvió a mí, esto fue, lo otro de pronto usted no tiene nada que hacer ahí, pero cuando nos queda la palabra hay cosas muy bonitas de lo que nos han enseñado. Con respecto a la palabra. Proverbios 18:4 dice, aguas profundas son la palabra que sale de la boca del hombre. Dice, arroyo que fluye, la fuente de la sabiduría. Entonces, fíjese lo que nos está diciendo, el agua que representa la palabra, que representa al Señor, Él es la fuente de vida. Y si usted y yo no leemos, no vamos a las aguas, entonces dice el Señor, se alejaron de mí. Fuente de agua viva que soy yo soy el que les doy vida, yo soy el que los mantengo en armonía, yo soy el que hago, ustedes me dejaron por otras cosas diferentes. Entonces nos empezamos a ¿qué? Empezamos a secarnos, empezamos a no sentir esa necesidad de buscar al Señor. Pongámonos en pie, vamos a orar al Todopoderoso. Esto es un poquito así como tedioso, pero después vamos a entender qué es lo que nos quiere decir el Señor y cuando entremos más adentro, póngase sus salvavidas, póngase las gafas de agua para que podamos entrar a lo profundo. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Señor que nos ayude a mantenernos en el agua del Espíritu del Señor. Que nos mantengamos bebiendo y calmando nuestra sed con la palabra de Dios. El Señor Jesús dice, el que tenga sed, venga a mí y beba gratuitamente de las aguas del Señor, de las aguas del Espíritu de Dios, que es
su palabra. La palabra es la que me va a edificar, la palabra es la que me va a ayudar a crecer, la palabra es la que me va a llevar a creer en un Dios omnipotente, omnisciente y omnipresente. La palabra es la que va a calmar la sed. Y hablar de sed espiritual es hablar de la fe que debemos de tener en la Escritura, en la palabra del Dios omnipotente. Digámosle al Señor que cada día podamos abrir esta fuente de vida que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Beba suficiente, hermano. No solamente lea lo que nos dan cada día a través del hermano Martín, a través de los hermanos que nos dan enseñanzas, a través de los devocionales o a través de la misma lectura que cada uno de nosotros llevamos, aparte de lo que venimos haciendo. Beba del agua, hermano, para que su fe, para que su enfermedad, para que su dolencia, para que su fe, para que cada necesidad que hay en nosotros se pueda dar. Señor, queremos beber de las aguas de su Espíritu. Queremos conocer, queremos entrar a las profundidades, como dice la Escritura. Queremos permitirle al Espíritu del Señor que revolotea, que se mueve, que está buscando el momento, la oportunidad de enseñarnos, de instruirnos, de convencernos de todas aquellas cosas que necesitamos para poder entrar al reino venidero, para poder entrar a ese cambio que nosotros necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a esa necesidad, a ese deleite, como dice el rey David. Deleítate a sí mismo en el Señor. Como dice Josué, cuando tú le dijiste, medita de día en ella, de día y de noche medita en su palabra. Escríbela en el frontal, escríbela en tu mano, escríbela en tu corazón, porque ella mana la vida, mana el amor, la sanidad, el crecimiento y todo lo que nosotros necesitamos para poder seguir adelante. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a obrar, Señor. Ayúdanos a entender lo que dice su palabra, lo que significa este nombre, esta generación, lo que significa esta consonante que tiene que ver con el plan tuyo en nuestra sanidad y en nuestro prepararnos para ese día que ha de venir. El hombre habla muchas cosas, las naciones de la tierra, los que gobiernan el mundo están preparando, Señor, cómo traerán maldad sobre la tierra. Por eso ayúdanos, Señor. Ayúdanos porque se cumple y se sigue cumpliendo que el hombre se inclina hacia el mal. Ayúdanos, Señor, a estar preparados cualquiera que sea los planes que tengan los dueños del balón, Señor, los dueños del mundo, Señor, aquellos que van a gobernar, aquellos que nos van a titubear. Aún, Señor, ayúdanos, así como en Estados Unidos, Señor, están entrando a las iglesias y están trayendo, matando gente, y es una estrategia del adversario para que la gente no vaya a las iglesias, para que la gente no se congregue, para que la gente huya y no busquen del Señor. Se cumplirá, Señor, que cuando vengas encontrará tu pueblo reunido. ¿Cuántos, Señor, tenemos o tienen miedo a morir? Seguramente por la condición en que se encuentran, Señor. Pero hoy, Señor, te pedimos, te rogamos que nos prepare para cualquier cosa que tenga el hombre preparado contra su pueblo, Señor.
contra los que caminamos contigo, contra los que buscamos de ti, contra aquellos que no caminamos en sus reglas, en sus normas, porque son contrarias a lo que dice la Escritura. Señor, ayúdanos. Y hoy te pedimos, Espíritu de Dios, que cada palabra que tengamos la oportunidad de leer, de oír, sirva para nosotros estar preparados, lavados, limpiados para la obra y la tarea que tenga esa palabra a hacer en cada uno de nosotros. Oramos por los hermanos que están en Medellín, guárdalos, cuídalos, protégelos, Señor. Oramos por las hermanas que están en Bogotá, ayúdelas, protégelas, guárdalas, Señor, de toda la inseguridad que hay en el mundo, la multiplicación del mal, Señor, que ha habido sobre la tierra, la inclinación, Señor, que hay hacia el mal. Igualmente, Señor, oramos por los hermanos de Piedecuesta, ayúdalos. Tú conoces sus necesidades, sus cosas apremiantes. Abre puertas y compuertas, Señor. Oramos por los hermanos que están aquí en la iglesia, Señor. Tú conoces sus necesidades. Tú conoces, Señor, que dejaron un día de labor, de trabajo, para venir a descansar en ti, para escuchar la palabra, el mensaje, e irnos fortalecidos otra vez a enfrentarnos con lo que hay allá afuera, Señor. Danos la fuerza, el valor, protégenos, Señor, porque no sabemos de qué forma, de qué manera el enemigo pueda venir y atentar contra el Hijo, contra el siervo, contra el Padre, la Madre, el Hijo, Señor. Por eso ayúdanos, Señor. Oramos por los hermanos que están en la red, Señor. Bendígalos, guárdalos, protégelos, Señor. Tú conoces sus necesidades, sánelos, abra puertas, ayúdelos, Señor, para que puedan seguir en este camino, Señor, camino de la fe, camino de la verdad, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a levantarnos, ayúdanos, Señor, a poder y tomar esa decisión de volver al camino, de volver otra vez a caminar dentro de sus parámetros, a orar, a buscar de ti, a tener ese nuevo amor y ese primer amor que un día tuvimos, Señor. Gracias, Dios, gracias, Señor, gracias, poderoso Dios y soberano Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.